Bueno, estimados alumnos, este sería el último clip que vamos a ver, que vamos a analizar acerca de lo que son frases y proposiciones adverbiales, ¿sí? Estaríamos cerrando ya con este tema. Esta secuencia es breve, es más que nada para, digamos, eh, advertir algunos aspectos de este tema que son un poco más específicos, pero es pertinente saberlo. Bueno, el formato de las proposiciones adverbiales generalmente lo que tiene para introducirlas es una conjunción. Esta conjunción se llama conjunción subordinada. Por ejemplo, las palabras when, because, if, even though, and until. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo las reconozco? Bueno, más adelante en esta presentación les incluí una lista de conjunciones subordinantes, de las cuales solo dos categorías no pertenecen a las adverbiales. Yo después, más adelante, se los voy a especificar cuando les muestre esa placa. Pero estas conjunciones subordinantes, al advertirlas, al reconocerlas, me permite a mí entender que estoy frente a una proposición adverbial. Por supuesto, sí puedo ver que dentro de ella hay un verbo, hay un sujeto. Ahora, las proposiciones habíamos dicho que nos pueden indicar tiempo, lugar, razón, la condición, un contraste, una comparación, siempre referente a una idea principal, como se les muestra en estos dos ejemplos. Keep your hand on the wound until the bleeding stops. Yo acá les señalé en rojo until the bleeding stops. Until indica tiempo. Esta sería la conjunción subordinante. The bleeding, el sangrado, stops. Acá reconozco un sujeto y un verbo. Entonces, debo mantener la mano sobre la herida hasta que el sangrado se detenga. Entonces, esta proposición adverbial lo que nos indica es tiempo. Acá, en este segundo ejemplo, tenemos Steve will sleep wherever there is a bed. Steve se va a recostar, a dormir, donde quiera que haya una cama. Entonces, acá tenemos la conjunción subordinante, que es wherever there is a bed. Donde o donde sea que haya, there is a bed. Y esta proposición adverbial nos indica lugar. En cuanto a la puntuación, se usan comas generalmente, tanto para las frases adverbiales como para también las proposiciones. Ahora, tienen un nombre, esta puntuación, ¿sí? Se da en el caso de el fronted adverbial. ¿Qué quiere decir eso? Que es un adverbio, un adverbio o una frase adverbial o una proposición adverbial que se antepone. Es decir, que esta frase adverbial va a aparecer al principio de la oración y en cierta forma irrumpe con la estructura o el orden de la oración clásica estándar en inglés, que es sujeto, predicado. Entonces yo tengo parte del predicado al principio, que sería este modificador adverbial, una coma, y luego se menciona el sujeto. Y continuará luego el predicado con sus verbos y modificadores, si los hay. Entonces, esta puntuación la reconozco fácilmente porque voy a ver una coma.
Ahora, ¿qué pasa cuando es al revés? Es decir, este adverbial, esta frase adverbial está al final. Cuando está al final, no necesitamos postposition, no necesitamos ninguna coma. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Este ejemplo donde vemos en rojo sería fronted adverbial. Acá dice, while I was waiting for the bus, a crow attacked your cat. ¿Sí? Mientras estabas esperando el colectivo, un cuervo atacó a tu gato. Entonces, acá tenemos, while I was waiting for the bus. Esto me indica el tiempo cuando doy la referencia, esto sucedió. La principal, a crow attacked your cat. Acá tenemos la coma. Entonces, ¿dónde pensaría el sujeto? A crow. Predicado, attacked your cat. Y la primera parte del predicado estaría acá antepuesta, que es una proposición adverbial. Acá vemos un ejemplo de la misma idea, pero sin el fronted adverbial, sino lo ubicamos al final, que sería lo más común. A crow attacked your cat while I was waiting for the bus. El modificador, esta proposición adverbial es la misma, indica lo mismo, nada más que la única diferencia que advertimos acá es su posición. Acá tenemos más ejemplos. It is colder and wetter in the north of Germany. El tiempo está más frío y más húmedo en el norte de Alemania. Fíjense que acá no usamos ninguna coma porque cuando indicamos el lugar lo posicionamos a este adverbio, en este caso es una frase adverbial, al final de la oración, es decir, como parte del predicado, sin alterar ningún tipo de orden estándar dentro de la oración en inglés. Ahora, si yo quiero enfatizar el lugar, ¿sí? Llamar la atención, lo que hago es posicionarlo al frente y digo, in the north of Germany, it is colder and wetter. Entonces acá vemos que tenemos esta frase adverbial, la misma que teníamos en este ejemplo, pero aparece al principio. Usamos la coma y con eso lo podemos reconocer. Ahora, esta regla funciona para todas las frases adverbiales y también para las proposiciones. Sin embargo, eso no quiere decir que sea una regla estricta, como todo en la lengua. Pueden llegar a encontrar ejemplos, ¿sí?, donde haya adverbios al final, ¿sí?, que aparezcan con una coma, ¿sí?, cuando uno los quiere, cuando son una sucesión de adverbios y uno quiere diferenciar uno de otro, ya vamos a ver un ejemplo. Y también puede pasar que cuando una frase o un adverbio están puestos al principio, a veces puede ser que no aparezca la coma, pero eso sería un recurso bastante informal. No es muy común encontrarlo así. Ahora, si el adverbio es una palabra sola, es decir, un adverbio simple, sí, es muy probable que lo encuentren sin coma. Pero ya una frase o una proposición no es tan común. Pero licencias poéticas, en lo que es la función expresiva, artística, este tipo de alteraciones ocurren. Como decíamos, que una frase adverbial o una proposición, un modificador adverbial en posición, en postposition adverbial, es decir, al final, generalmente se usa una coma cuando tenemos una sucesión de adverbios. Fíjense acá en este ejemplo. We will put off the meeting for 3 days, till Friday. Es decir, acá el adverbio es for 3 days. Es el tiempo que me especifica que la
reunión va a ser pospuesta. Ahora, luego de especificarme que va a ser por 3 días, que tendremos que esperar, me marca con till Friday hasta el viernes, refuerza la idea de los 3 días. Entonces acá es donde yo puedo usar una coma. Es como una aclaración. No es esencial. Si yo tomo como referencia for 3 days, yo ya sé cuándo sería el encuentro o la reunión. Ahora, para reforzarlo y aclararlo, puedo usar till Friday en este caso. Entonces, como es opcional y aclaratorio, lo puedo omitir, ¿sí? Bueno, como les había dicho, acá tenemos una lista de conjunciones subordinantes. Fíjense que aparece comparison, time and concession. Comparison, than, rather than, whether, as much as, and whereas. Than es que, más que es rather than, whether, sí, as much as, tanto como, mientras que. El tiempo, bueno, de tiempo tenemos after, as soon as, until, whenever, now. After sería después, as soon as, tan pronto, until, que lo habíamos visto, hasta, whenever, cuando sea, cuando quiera, now that, ahora que. El until lo habíamos visto en el ejemplo anterior de una forma abreviada que es también posible, till. ¿Qué quiere decir until? Es otra forma de decirlo. Lo mismo pasa con concession. Tenemos though, although y even though, que quiere decir aunque. También tenemos, acá es donde en la segunda lista, más abajo, los relative pronouns. Esa es una categoría que no pertenece a los modificadores adverbiales para la subordinación. Por eso no se los nombro ahora. Así que sigo con razón, reason, because, since, so that, in order to y as. Entonces, because, porque, since, porque, so that, así es que, in order to, para, cuando uno expresa la intención, ¿se acuerdan? In order to, para, con intenciones, o también puede ser to solo, y as, ya que. Condición, es decir, mi idea está supeditada a otra, a que otra ocurre. If, only if, si, solo si, unless, a menos que, provided that, siempre y cuando, o assuming that, asumiendo que, creyendo que. Place, where, wherever, donde sea. Y acá tenemos otros relative adjectives que serían, ¿sí? Que pertenecerían a las conjunciones que subordinan otro tipo de proposiciones que no son adverbiales, sino que son las adjetivas, que me cuentan cómo es el sujeto o un sustantivo, ¿sí? No necesariamente tiene que ser el sujeto. Y las de modo, por eso ahora no las vamos a ver en detalle, lo vamos a ver después, y las de modo, how, como, as though, como si, sinónimo as if, como si. Bueno, entonces, en conclusión hemos terminado esta unidad de revisión. La semana que viene comenzaremos con otros contenidos. Los encuentro en breve en el Google Classroom con otro video y también con una ejercitación que he preparado sobre los derechos humanos.